antes de ir a en qué consisten las cuestiones prácticas directas de uso, es imprescindible no dar por supuesto, porque antes decíamos que la idea no puede contra la palabra, sino que la palabra polariza a la idea. Entonces, tener la idea de que sí, valga la redundancia, yo tengo clara la idea del poder de la palabra, sería un error, una ingenuidad que nos puede costar carísimo. Es como que alguien diga, yo tengo claro el poder que tiene comer bien o comer mal y creer que por eso va a comer bien o comer mal. Es muy estratégicamente fundamental comprender que los paradigmas imperantes, religión, economía, política y ciencia, todos dependen de la palabra. Pensemos, ¿qué hace un papa? Habla el domingo en el balcón. ¿Qué hacen las religiones? Dan misa, dan liturgia. Todas las religiones dependen de la palabra. ¿Qué hace un político? Habla y habla y habla, trata de ir a un parlamento para lograr lo que quiere. ¿Qué hace la ciencia? Convenciones, congresos, a partir de los cuales deciden determinadas cuestiones. ¿Qué hace la economía? Tiene que decidir un discurso con el cual el rumbo económico uno pueda medir con palabras, de acuerdo a baremos, a indicadores, si funciona bien o mal. ¿Qué trato de mostrar? Si la realidad se maneja en lo social con estos cuatro paradigmas, los cuatro tienen como eje la palabra. Sin embargo, no nos enseñan a usar la palabra. Entendamos que estamos en un serio aprieto si dependemos de paradigmas que dependen de la palabra y ninguno de los que usan la palabra aprende el poder de la palabra. Esto es la realidad cotidiana, esto es lo normal de todos los días. Quienes tratan de decidir en qué consiste lo que vamos a creer que es la realidad, eso que manejan esos cuatro paradigmas, dependen de la palabra que a su vez no aprenden a usar. Así es como, de entrada, tenemos el caos que tenemos y que pasen las décadas, los siglos, los milenios que pasen, sigue siendo el mismo. Antes decía, dediqué mi vida a estudiar los escritos sagrados, a viajar a las culturas, tuve el honor de ser recibido por los que son los guardianes de la sabiduría, que la guardan, la depositan, no siempre la entienden, pero muchos de ellos tienen serias resistencias a recibir a los extranjeros, más a un hombre blanco, etc. Y he tenido el honor de ser recibido en todas las culturas a las que logré llegar de esta iniciación. Y hay algo muy, muy lógico, muy claro. De entrada uno puede decir, es gente que tiene mucho cuidado en el uso de la palabra. No van a abrirse rápidamente a hablar y te van a escuchar atentamente. Acabamos de decir dos cuestiones que son, de entrada, cierta alerta que no necesita explicaciones, que te dice qué cuidadosos que son con el uso de la palabra. Tratan de no hablar, tratan de escuchar más que de hablar, y según lo que digas, te van a abrir puertas o no. Esto lo he experimentado por igual en Oriente, en Occidente, en culturas chamánicas, en todo lo que hace a enseñanza milenaria. Y en todas vemos lo mismo. Tienen escritos sagrados que siempre nos advierten que los cuatro paradigmas de los que hoy hablamos fueron los que siempre hubieron en la humanidad. Siempre hubo inventos, lo que hoy llamamos ciencia, siempre hubo política, siempre economía, siempre religión y siempre ciencia. Lo único que ocurre es como una especie de giro, de calecita. En algún momento en una cultura toma el control uno de esos cuatro, con el tiempo pasa. Aquí en nuestro occidente lo vemos, hace algún tiempo la religión tenía un poder muy superior a cualquiera de los otros paradigmas, esto va variando. La gran diferencia es que en las culturas iniciáticas sí se estudiaba el poder de la palabra. No podía ejercer, por mucho que supiera de lo que es su campo, alguno de estos cuatro que decíamos, el gobernante, el regente, no podía ejercer su poder si no era por un cierto uso particular de la palabra. ¿Cuál es ese uso? El mismo que nos toca hoy. Primero quiero redondear, que quede claro. Han tenido siempre los mismos paradigmas en todas las culturas, todos los humanos. Esto es fundamental. Quiere decir, acá no es cuestión de que va a mejorar más alguno de esos paradigmas, entonces un día la humanidad va a dejar de ser el caos que es, donde en nombre de la economía, la política, la ciencia o la religión, lo que se obtiene es una humanidad en la cual
los problemas aumentan. No estoy opinando yo, son informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas. La humanidad tiene una economía cada vez peor distribuida, ni hablemos de lo que es el estado ecológico y de salud, por lo tanto, de la población, no hablemos lo que es los abusos, los contubernios políticos. ¿Qué estoy diciendo? En todos los casos, la humanidad tiene los mismos problemas que si hables el Mahabharata o el Bhagavad Gita o cualquier Biblia. Tú como humano no puedes esperar a que los paradigmas reinantes resuelvan el problema de los humanos. Y esto es lo que tiene particularmente de importancia la diferencia entre culturas de las que devienen los escritos sagrados y las actuales. En esas culturas que hoy nos parecen espléndidas, inexplicables en lo que logran, ¿cuál era la clave? La misma que aquí estamos tratando hoy de abrir desde este primer momento. Aprendían no técnicas energéticas, no es que no las aprendían, pero eso variaba. En las diferentes culturas se aprendían cosas diferentes, que en cada cultura estaban acentuadas en algunos de los 11 pasos que antes mencionábamos. Pero todas por igual, la llave era el uso de la palabra de quien quería ser gobernante. Tú quieres ser gobernante de tu propia vida. Tú quieres ser gobernante de tu propia realidad. Tú quieres ser gobernante de tu relación a tu cuerpo, de tu relación a tu espiritualidad. Cuando yo veo en la amable presentación de Mindalia salud, espiritualidad, bueno, uno no quiere un caos de eso. Uno quiere ser gobernante de eso. Los gobernantes tenían que tener una relación particular a la palabra. Y acá sí entramos en tema. De todas estas culturas que acabo de nombrar, hay exponentes y yo puedo hablar de ellos. De hecho, hace 41 años fundé mi escuela, enseño en todo el mundo, tengo el honor de ser recibido en Europa, en Américas, en todas las Américas. ¿Y qué ocurre? Voy tratando de hablar en cada lugar de los iniciados que más los representan, es decir, Buda, Krishna, Cristo, Muhammad y otros de tal vez un poco menos de alcance, pero rutilantes para la humanidad. En cada una de esas culturas, cada uno de ellos nos enseñó de entrada algo que en Occidente repica muy fácilmente, si digo esta frase: una palabra basta para salvarnos. Una palabra, no un ejercicio de respiración, no un ejercicio de meditación, no donde meto la pirámide, no donde meto el incienso. Se necesita de entrada una palabra. Dijimos antes, la palabra es herramienta y la palabra es arma. Eso nos salva. Con una herramienta uno puede salvarse de muchas cuestiones que si está en la intemperie y no tiene la herramienta no puede salvarse. Y puede construir y puede defenderse y protegerse con una herramienta y con un arma. La herramienta es la palabra por igual en todos lados. Y yo quisiera hacer una profunda grieta en esto para armar ahí un surco y que lo transitemos. El que seguramente en Occidente la gente más cree conocer, lo acentúo, lo subrayo, lo escribo grande, la gente más cree conocer. Yo he enseñado la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, la historia oculta de Cristo, pre-cruz y post-cruz, desde siempre. Y la gente no tiene idea de quién habla cuando habla de Cristo en el 90% de los casos, empezando por los religiosos, con todo respeto. Convengamos que si tomáramos como modelo de las cuestiones que tal vez menos se conocen, que Cristo enseñó, y de manera muy velada respecto de la palabra, muy velada porque solo algunos discípulos, tal vez estamos empezando por la vía más profunda de todos. El poder de la palabra relacionado directamente con lo que hoy llamamos magia es la clave que Cristo dejó después de la cruz.